El sol de la tarde, un disco de fuego suspendido sobre la inmensidad del valle de Jalisco, bañaba de oro líquido los campos de agave. Los rayos calientes acariciaban la espalda encorvada de un hombre que caminaba con paso lento y pesado, como si cada huella que dejaba en el polvo fuera una losa de memoria. Era Don Ignacio Morales, el ex charro. No usaba ese nombre por gusto, sino como un recordatorio perpetuo de lo que fue y ya no era. Su sombra, larga y solitaria, se arrastraba tras él, negándose a abandonarlo. Llevaba un traje de charro raído, pero impecablemente limpio. Las botas, aunque gastadas, conservaban un tenue brillo. Era su armadura, su identidad, incluso en la derrota. A su lado, trotando con una dignidad que parecía entenderlo todo, estaba Relámpago, un caballo alazán de ojos profundos y llenos de una inteligencia casi humana. Su crin, ondeante al suave viento, parecía hebra de la propia tierra mexicana. Ignacio se detuvo en la cresta de un pequeño monte. Abajo, se extendía el Porvenir, el rancho que había sido el sueño de su familia por 3 generaciones. Ahora, las paredes de adobe se desmoronaban, los corrales estaban vacíos y el silencio, solo roto por el canto de un grillo distante, era un peso tangible. Hace apenas un mes, este mismo silencio fue roto por las risas burlonas de los hombres de don Ramón Valdés, el hombre más poderoso de la región. Recordó con amargura la humillación, la cantina del pueblo llena, el olor a cerveza y polvo, y la voz engolada de Valdés anunciando que, por deudas impagables, el porvenir pasaba a sus manos. Un charro sin rancho es como un águila sin alas, Ignacio, le había escupido, ante la mirada cómplice de los presentes. Ignacio, con el orgullo herido pero la frente en alto, no había derramado una lágrima. Solo apretó el puño y salió, con Relámpago como único testigo de su dolor. Desde entonces, vivía en una choza prestada en las afueras, sobreviviendo de trabajos esporádicos. Pero hoy no era un día cualquiera. Un abogado polvoriento había llegado con un sobre. Dentro, una carta y una llave antigua. Era de un tío lejano, un hombre del que casi no se acordaba, que le dejaba en herencia la esperanza, una pequeña y ruinosa parcela en las montañas, cerca de un pueblo fantasma llamado Santa Rosa. Es todo lo que me quedó de mi padre. Quizá a ti te sirva de algo, decía la carta. Para Ignacio, no era una esperanza, sino un último rincón donde llorar su suerte. Un lugar para desaparecer. Miró a Relámpago. El animal no comía del todo desde la humillación. Parecía compartir su pesadumbre. ¿Qué haremos allí, viejo amigo?, susurró Ignacio, acariciando el cuello musculoso del caballo. Relámpago resopló, clavando sus ojos oscuros en los de su amo, como si intentara transmitirle un mensaje que las palabras no podían llevar. Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias en la vieja carreta, Ignacio notó que Relámpago se mostraba inquieto. Olfateaba el aire, orientado hacia las montañas, hacia la esperanza. Movía la cabeza con energía, relinchando suavemente hacia la oscuridad. Tranquilo, boy. Allá no hay nada más que piedras y recuerdos viejos. Pero el caballo insistía, piafando con impaciencia, como si supiera que el destino los llamaba desde esas lejanas lomas. Al partir, bajo un manto de estrellas indiferentes, Ignacio no sabía que la llave que llevaba en el bolsillo no solo abría una puerta desvencijada, sino que comenzaría a destapar los secretos más oscuros de su pasado. Y que el silencio de Relámpago estaba a punto de romperse de la manera más inesperada, guiándolo hacia una verdad que haría temblar los cimientos de todo lo que creía conocer. Mientras la carreta se perdía en el sendero polvoriento, una figura observaba desde la sombra de un mezquite, asegurándose de que el excharro se marchara para siempre. O eso creía él. El camino a la esperanza era una serpiente de tierra y piedras que se enroscaba en las faldas de la Sierra Madre Occidental. La carreta crujía con cada bache, protestando por un viaje para el que no estaba hecha. Ignacio conducía con la mirada perdida en el horizonte de pinos y barrancas. El aire olía a resina, a tierra húmeda y a abandono. A su lado, Relámpago caminaba con una seguridad que contrastaba con la incertidumbre de su amo. No parecía un animal derrotado, sino uno en una misión. De vez en cuando, se detenía,
orejas erectas, escuchando algo que solo él podía percibir en el susurro del viento entre las rocas. Ignacio atribuía su comportamiento al estrés del viaje. Ya mero llegamos, voy. A ver qué ruinas nos ha dejado el tío Abundio. Después de horas de trayecto, llegaron. La Esperanza era, si acaso, un nombre irónico. Una casa de adobe medio derrumbada, con el techo de tejas a punto de colapsar. Un corral con postes podridos, y un pequeño establo que se sostenía por milagro. Todo estaba cubierto por un manto de silencio y polvo. No era un hogar, era un epitafio en piedra. Ignacio suspiró, sintiendo el peso del fracaso una vez más. Bajó de la carreta, y empujó la puerta de madera carcomida, que cedió con un quejido lúgubre. El interior era una cápsula del tiempo. Una mesa rústica, una silla rota, un viejo fogón de piedra, y en un rincón, un baúl cubierto de telarañas. El olor a encierro y humedad era denso. Mientras descargaba sus cosas, notó que Relámpago no entraba al establo. En cambio, se dirigió a un rincón del patio, cerca de un antiguo pozo seco, y comenzó a escarbar la tierra con su casco delantero, resoplando con fuerza. ¿Qué tienes, Encontraste un ratón, dijo Ignacio, acercándose. El caballo lo miró, relinchó una vez, breve y agudo, y volvió a escarbar. Ignacio se agachó, apartó un poco de tierra, y no vio nada más que piedras. No hay nada, Relámpago. Vent, te voy a dar agua. Pero el alazán se negaba a moverse del lugar. Su insistencia era inusual, casi perturbadora. Finalmente, Ignacio lo obligó a seguirle, pero la mirada de Relámpago se quedó fija en el pozo, como vigilante de un secreto. Esa noche, Ignacio encendió una fogata frente a la ruinosa casa. El frijol caliente en la cazuela le recordaba a otras épocas, de festines después de una charreada, de música y aplausos. Ahora solo tenía el crepitar de las llamas y el resoplido de Relámpago, atado cerca. Decidió abrir el baúl. Dentro, encontró ropas viejas, unas herramientas oxidadas, y en el fondo, un pequeño cuaderno de tapas de cuero, tan seco que casi se deshacía al tocarlo. Era el diario de su tío Abundio. Lo hojeó con curiosidad sombría. La mayoría eran anotaciones sobre cosechas y el clima. Pero una frase, escrita con una letra temblorosa y enmarcada con trazos nerviosos, llamó su atención. Él sabe que yo sé. El diablo de la montaña no perdona. Si me pasa algo, que busquen bajo la mirada del águila. Ignacio frunció el ceño. El diablo de la montaña era un apodo que, en su juventud, le habían puesto a don Ramón Valdés por sus tácticas despiadadas. Una sensación de frío recorrió su espina dorsal. ¿Qué sabía su tío? ¿Y por qué había escrito eso? Mientras reflexionaba, un ruido proveniente del exterior lo sobresaltó. No era el viento. Era un golpe seco, como un paso. Relámpago se puso de inmediato en guardia, orejas tiesas, mirando fijamente hacia la oscuridad más allá del círculo de luz de la fogata. Emitió un profundo y vibrante relincho de advertencia. Ignacio se levantó lentamente, su mano buscando instintivamente el machete que siempre llevaba en el cinturón. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz sonando frágil en la inmensidad de la noche. No hubo respuesta, solo el silencio, ahora cargado de una amenaza palpable. Desde las sombras de los pinos, un par de ojos brillantes los observaban, y el excharro supo, con un nudo en el estómago, que su exilio en la Esperanza no sería tan pacífico como había imaginado. Algo, o alguien, ya los estaba vigilando. La noche en la Esperanza se había vuelto espesa, pesada como un manto de plomo. El relincho de advertencia de Relámpago aún resonaba en los oídos de Ignacio, un eco agudo que se mezclaba con el latir acelerado de su propio corazón. Los ojos brillantes en la oscuridad no se movieron. Ignacio, con el machete firmemente empuñado, dio un paso al frente, desafiante. «Muéstrate, cobarde. Enfréntame como un hombre», gritó, su voz cargada de una rabia que creía olvidada. Pero solo recibió como respuesta el ulular lejano de un búho. De repente, los ojos desaparecieron, y un ruido de ramas quebradas se alejó rápidamente hacia el monte. No era un animal. Los animales no se movían con esa sigilosa precipitación. Ignacio pasó el resto de la noche en vela,
sentado en la entrada de la casa, con Relámpago atado a su lado. El caballo no se calmaba, oliendo el aire y moviendo las orejas hacia cada pequeño sonido. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de los agujeros del techo, la tensión no había desaparecido, pero se había transformado en una determinación fría. Ignacio revisó el perímetro. Encontró huellas de botas cerca del pozo seco, justo donde Relámpago había estado escarbando el día anterior. Eran grandes, recientes. Alguien los había estado observando. Alguien que no quería ser visto. Decidido a entender la conexión entre su tío, Valdés, y el misterioso diablo de la montaña, Ignacio volvió al cuaderno. Lo leyó con más detenimiento, página por página. Entre las anotaciones mundanas, encontró referencias veladas. RV volvió a presionar por la tierra. No le daré lo que no es suyo. El viejo camino del contrabando sigue activo. Él lo usa. Y la más reveladora, encontré las pruebas. Están a salvo. Solo Esperanza las guarda. Esperanza, el nombre del rancho. No era solo un nombre, era una clave. Ignacio miró a su alrededor. ¿Dónde podrían estar escondidas esas pruebas? Recordó la insistencia de Relámpago en el pozo. ¿Sería allí? Con una pala que encontró entre las ruinas, se dirigió al pozo. Era una estructura de piedra, profunda y oscura. No había agua, solo un fondo de hojas secas y tierra. Comenzó a cavar alrededor de la base exterior, pensando que tal vez su tío había escondido algo enterrado junto a él. Relámpago, libre de su atadura, se acercó y se puso a su lado, observando el trabajo con intensidad, como un supervisor. Ignacio cavó durante casi una hora, el sudor empapando su camisa. No encontró nada. Frustrado, se apoyó en la pala. No hay nada, Relámpago. Tu instinto te falló esta vez. El caballo resopló, como ofendido, y de repente, se acercó al borde del pozo, y con su hocico, empujó una de las piedras que formaban el brocal. La piedra, para sorpresa de Ignacio, se movió ligeramente. No estaba cementada como las demás. Con el corazón latiendo con fuerza, Ignacio se acercó, y, usando sus dedos, logró sacar la piedra. Detrás de ella, en un hueco perfectamente disimulado, había una bolsa de lona aceitada, podrida por el tiempo pero aún intacta. La sacó con manos temblorosas. Al abrirla, encontró dos cosas: una libreta de cuentas antigua, con el sello de la Hacienda Valdés, y una carta amarillenta. La libreta detallaba, con fechas y nombres, una red de contrabando de armas y alcohol operada por Ramón Valdés hace más de 20 años, usando los antiguos caminos de la sierra. Involucraba a autoridades y hombres poderosos. Pero la carta era aún más impactante. Estaba dirigida a su tío Abundio y firmada por el padre de Ignacio, un hombre del que siempre se dijo que había muerto en un accidente de caballo. La carta decía: hermano, Valdés me amenaza. Descubrí su negocio sucio. Si algo me pasa, esta carta y la libreta son tu garantía. Cuida de mi hijo, de Ignacio. El diablo no se detendrá. Ignacio cayó de rodillas. El aire le faltó. Su padre no había muerto en un accidente. Había sido asesinado. Y Ramón Valdés, el hombre que lo había humillado públicamente, el que le había arrebatado el porvenir, era el responsable. Una ola de furia, dolor y una justa sed de venganza lo invadió. Miró a Relámpago, cuyos ojos profundos parecían contener una tristeza milenaria. Tú lo sabías, ¿verdad, Boy? Tú me trajiste aquí. No fue el azar. El caballo bajó la cabeza y la frotó suavemente contra el hombro de Ignacio, en un gesto de consuelo y complicidad. En ese momento, un ruido detrás de ellos hizo que ambos se volvieran. De pie en la entrada del rancho, con una sonrisa cínica y una escopeta en las manos, estaba uno de los capataces de Valdés, un hombre brutal conocido como el Tuerto. Buenos días, don Ignacio, dijo con voz rasposa. Parece que ha estado hurgando donde no debe. Don Ramón manda recado. Él quiere conversar con usted. Y apuntó directamente con la escopeta, dejando claro que la conversación no sería opcional. La escopeta de El Tuerto brillaba bajo el sol de la mañana, un ojo negro y amenazante apuntando al corazón de Ignacio.
El excharro se puso lentamente de pie, la bolsa de lona con las pruebas apretada contra su pecho como un talismán. La rabia hervía en su interior, pero su rostro era una máscara de calma. Relámpago, a su lado, emitió un profundo y vibrante relincho, piafando con fuerza, listo para cargar. «Cálmate, voy», murmuró Ignacio, sin apartar la vista del capataz. «Dile a tu patrón que si quiere conversar, que venga él mismo. Que deje de mandar a sus perros a hacer el trabajo sucio». El tuerto soltó una risa seca, carente de humor. «Don Ramón es un hombre ocupado. Y a los perros se les da bien cazar ratas que escarban en lugares equivocados». Su único ojo recorrió el rancho ruinoso con desprecio. «Meyer, Morales, no es complique. Deme lo que encontró, y quizá pueda irse de aquí con su pellejo. El caballo se queda, como pago por las molestias». Ignacio sintió un frío glacial. No solo querían las pruebas, querían a Relámpago, el último vestigio de su dignidad. Eso era innegociable. «El caballo y yo somos uno. Y lo que encontré me pertenece por derecho. Es la verdad sobre la muerte de mi padre». El tuerto palideció ligeramente al oír eso. Evidentemente, no esperaba que Ignacio hubiera conectado los puntos tan rápido. «No sabe de lo que habla, viejo loco», gruñó, bajando la escopeta un poco, calculando su siguiente movimiento. Fue el instante que Ignacio necesitaba. Con un movimiento rápido que le quedaba de sus días de charro, lanzó un puñado de tierra directamente al rostro del tuerto. El hombre gritó, cegado momentáneamente, y disparó la escopeta al aire. El estruendo ensordecedor retumbó en las montañas. En ese mismo segundo, Ignacio saltó hacia un lado y gritó: «Relámpago, ya». El alazán, como si entendiera cada palabra, se lanzó hacia adelante. No hacia el tuerto, sino hacia la carreta, golpeándola con su cuerpo para ponerla entre ellos y el capataz. Fue una distracción perfecta. Ignacio no lo pensó dos veces. Con la bolsa de lona segura, corrió hacia Relámpago, que ya estaba girando para recibirlo. De un salto, montó sobre su lomo sin silla, agarrándose de la crin. «Vámonos». Relámpago partió como una exhalación, saltando por encima de un corral roto y adentrándose en el monte, alejándose del rancho y del tuerto, quien, todavía frotándose los ojos, maldecía y disparaba otra vez al aire, inútilmente. Cabalgaron durante lo que pareció una eternidad, internándose en lo más profundo de la sierra. Relámpago conocía el terreno, esquivando barrancos y encontrando senderos invisibles para el ojo humano. Finalmente, llegaron a un pequeño claro escondido, con un arroyo de agua cristalina. Ignacio se deslizó del lomo, jadeando, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Abrazó el cuello de Relámpago. «Me salvaste, amigo. Me salvaste». El caballo resopló, como quitando importancia, y bajó la cabeza para beber del arroyo. Sentado en una piedra, Ignacio examinó de nuevo las pruebas. Ahora lo entendía todo. Valdés no solo le había quitado su rancho por deudas inventadas o por avaricia. Lo había hecho para borrar cualquier rastro del pasado, para asegurarse de que el secreto de la muerte de su padre nunca saliera a la luz. El porvenir estaba construido sobre una mentira y una traición. Y su herencia, la esperanza, era la llave para destaparlo. Pero ahora eran fugitivos. Valdés sabía que Ignacio conocía la verdad. No se detendría ante nada para silenciarlo. Tenía que llegar al pueblo, a la capital del municipio, y mostrarle estas pruebas al sheriff, si es que el sheriff no estaba también en el bolsillo de Valdés. Era una misión casi suicida. Miró a Relámpago, que ahora pasía tranquilamente. El caballo lo miró, y, en un gesto que heló la sangre de Ignacio, asintió con la cabeza lentamente, una vez, como si estuviera de acuerdo con el plan, y listo para seguirlo hasta el fin. Esa claridad en sus ojos era sobrehumana. Era como si el espíritu de su padre, o de todos los charros traicionados, habitara en aquel noble animal. La partida había comenzado, y la sombra del diablo de la montaña se cernía sobre ellos, más larga y oscura que nunca. El claro escondido se convirtió en su refugio temporal, una burbuja de paz precaria, en un mundo que de repente se había vuelto hostil. Ignacio sabía que no podían quedarse. El tuerto regresaría con más hombres, con perros de caza.
La sierra, vasta e implacable, era su única aliada, pero también podía ser su tumba si no la conocían bien. Afortunadamente, Relámpago parecía poseer un mapa ancestral del terreno en su mente. Sus orejas no dejaban de moverse, captando cada sonido, y su nariz olfateaba el viento, buscando el rastro de peligro o la ruta segura. Ignacio decidió que su destino no podía ser el pueblo principal. Era el feudo de Valdés. En su lugar, recordó una antigua ruta de contrabando mencionada en el diario de su tío, un camino olvidado que serpenteaba a través de la montaña y salía cerca de una aldea vecina, San Miguel, donde quizá encontraría a alguien que no estuviera comprado por el diablo de la montaña. Un juez honesto, un periodista, cualquier cosa. Usando el diario como guía y la intuición de Relámpago como brújula, se adentraron en la espesura. El camino era un desafío. No era más que un sendero de venado, lleno de ramas bajas y piedras sueltas. La lluvia comenzó a caer, una llovizna fría y persistente que convertía el suelo en un barrizal resbaladizo. Ignacio, sin montura adecuada, sentía cada músculo dolorido. Pero Relámpago no flaqueaba. Pisaba con una seguridad sobrehumana, eligiendo cada paso con una precisión que dejaba atónito a su jinete. En un momento, el sendero se dividió. A la izquierda, parecía más ancho y transitado. A la derecha, era apenas una grieta entre la roca. Ignacio dudó. El diario era ambiguo. Relámpago, sin vacilar, tomó el camino de la derecha, el más difícil. ¿Estás seguro, Boy? Preguntó Ignacio, pero confió en él. Minutos después, al mirar hacia atrás desde una elevación, vio en el otro sendero, a lo lejos, las luces de linternas y oyó los ladridos de los perros. Relámpago los había evitado por instinto. La lluvia arreció, transformándose en un aguacero torrencial. El viento aullaba entre los pinos. Encontraron refugio en una pequeña cueva, justo a tiempo. Ignacio, tiritando de frío, encendió un pequeño fuego con la yesca y el pedernal que siempre llevaba. Mientras se calentaba las manos, observaba a Relámpago, que se había recostado a la entrada, vigilante. El fuego jugueteaba con los reflejos en el pelaje del animal, creando sombras danzantes. De repente, Relámpago giró la cabeza y miró fijamente a Ignacio. Sus ojos, negros como la obsidiana, parecían captar la luz de las llamas de una manera extraña, casi fosforescente. Abrió su boca y emitió un sonido. No fue un relincho. Fue un susurro ronco, gutural, que se arrastraba entre el crepitar del fuego y el estruendo de la tormenta. Una sola palabra, imposible, increíble, pero nítida como un cristal que se rompe en el silencio de la noche. Xinhao, Padre Xinhao. Ignacio se quedó paralizado. El aire se le cortó en los pulmones. El mundo entero se detuvo. Había sido su imaginación, jugándole una broma cruel alimentada por el agotamiento y la tensión. El viento, la lluvia. Miró a Relámpago, sus ojos se encontraron con los del caballo. Y entonces, el alazán repitió con más claridad, con una tristeza infinita en esa voz que no era una voz. Ignacio, tu padre, vive. La cueva pareció girar. Ignacio cayó de rodillas frente al animal, su mente negándose a aceptar lo que sus oídos habían escuchado. ¿Qué? ¿Quién eres? Balbuceó, su voz un hilo de terror y asombro. Relámpago bajó la cabeza, y en sus ojos, Ignacio ya no vio solo la inteligencia de un caballo. Vio el alma de un hombre. Vio el dolor, el sacrificio y un amor que trascendía la vida misma. El mayor secreto, la revelación que haría temblar los cimientos de su realidad, no estaba en un papel. Estaba mirándolo a los ojos, desde el cuerpo de su leal caballo. La tormenta rugía fuera, pero el silencio dentro de la cueva, cargado de la verdad más monumental y aterradora, era mucho, mucho más fuerte. El mundo de Ignacio se había reducido al círculo de luz parpadeante de la fogata, y a los ojos profundos y sabios de Relámpago. La palabra, esa palabra imposible, aún colgaba en el aire húmedo de la cueva, como un fantasma tangible. Padre. Ignacio, temblando, ya no por el frío sino por un estremecimiento primordial, se acercó lentamente al caballo. Extendió una mano temblorosa y tocó su hocico. Era cálido, real. Esto no era un sueño ni una alucinación.
¿Cómo? Fue lo único que pudo articular, su voz quebrada por la emoción. Relámpago, o lo que habitaba dentro de Relámpago, no habló de nuevo con palabras humanas. En cambio, una serie de imágenes, de sensaciones, comenzaron a fluir hacia la mente de Ignacio, como un río de recuerdos que no le pertenecían. Vio a su padre, Javier Morales, no como el hombre severo de sus recuerdos infantiles, sino como un joven charro, valiente y sonriente, montando un potrillo alazán llamado Chispa, el padre de Relámpago. Sintió el vínculo entre ellos, un lazo de respeto y amor fraternal que iba más allá de lo normal entre un hombre y su caballo. Luego, llegó la oscuridad. La imagen de Ramón Valdés, más joven pero con los mismos ojos de hielo, amenazando a Javier. La descubierta del contrabando. La promesa de Javier de llevarlo ante la justicia. Y entonces, la noche del accidente. No fue un accidente. Fue una emboscada en un camino solitario. Hombres de Valdés los atacaron. Javier, mortalmente herido, no murió instantáneamente. Con sus últimas fuerzas, logró llegar a donde estaba Chispa, que yacía también malherido. En un juramento final, un pacto forjado en la sangre y la desesperación, el alma de Javier, su conciencia, su esencia, se traspasó de alguna manera arcana al cuerpo del caballo moribundo. No era posesión. Era una fusión. El amor de Javier por su hijo, su necesidad de protegerlo y de hacer justicia, fue tan poderoso que quebró las leyes de la vida y la muerte. Chispa, renacido como Relámpago, llevó el cuerpo físico de Javier a un lugar escondido y luego, siguiendo el instinto y la memoria del alma que ahora habitaba en él, encontró al joven Ignacio, para cumplir la promesa de su padre, cuidarlo. Ignacio lloró. Lloró como no lo había hecho desde niño. Lágrimas de dolor, de rabia, pero sobre todo, de una comprensión abrumadora. Cada momento de su vida, cada vez que Relámpago lo había salvado de una caída, lo había consolado en una tristeza, lo había guiado en una encrucijada, no había sido un animal. Había sido su padre. Su padre, atrapado en una forma que no le pertenecía, observándolo crecer, sufriendo en silencio, esperando el momento para revelar la verdad y hacer justicia. «Padre», susurró Ignacio, abrazando fuertemente el cuello de Relámpago, enterrando su rostro en la crin húmeda. El caballo emitió un sonido suave, un quejido profundo que era pura emoción. Frotó su cabeza contra el hombro de su hijo, en el mismo gesto de consuelo que había repetido durante años, pero que ahora tenía un significado completamente nuevo. La revelación cambiaba todo. No se trataba solo de venganza por un asesinato. Se trataba de liberar el alma de su padre. Se trataba de honrar ese sacrificio supremo. Las pruebas en la bolsa de lona eran importantes, pero la verdadera prueba, el testigo viviente, estaba con él. Ignacio se secó las lágrimas. Una determinación de acero reemplazó la conmoción. Ya no era solo el excharro buscando restablecer su honor. Era un hijo reclamando el legado de su padre. «Lo siento, papá», dijo, mirando a los ojos de Relámpago. «Siento no haberlo entendido antes. Siento todos esos años de silencio». Relámpago resopló, como diciendo, «No importa, lo importante es ahora». La tormenta amainó. El amanecer estaba cerca. Ignacio salió de la cueva, con Relámpago a su lado. El camino a San Miguel ya no parecía una huida, sino una marcha hacia la redención. Sabía que Valdés y sus hombres estarían cercando la montaña. Pero ahora, Ignacio no luchaba solo. Luchaba con el espíritu de su padre guiando sus pasos, con la fuerza de un amor que había vencido a la muerte misma. Y esa era una fuerza contra la que ni el mismo diablo de la montaña podría prevalecer. Miró hacia el este, donde el cielo comenzaba a aclararse. «Vamos, papá. Es hora de que el diablo enfrente su juicio final». El amanecer en la sierra era un espectáculo de pureza. Gotas de rocío brillaban como diamantes en cada hoja de pino, y el aire olía a tierra limpia y a cielo recién lavado. Pero para Ignacio y Relámpago, cada rayo de sol que iluminaba el camino era también un recordatorio de su exposición. Ahora que conocía la verdad, cada mirada a su caballo le llenaba el pecho de una dolorosa ternura y una férrea resolución. «No te preocupes, padre», murmuró, acariciando el cuello de Relámpago mientras cabalgaban.
Hoy empezamos a enderezar este camino torcido. La conexión entre ellos era ahora palpable, una sintonía perfecta. Ignacio ya no necesitaba guiar a Relámpago. Simplemente pensaba una dirección, y el caballo respondía. Conocían cada escondite, cada atajo. Evadieron una patrulla de 2 jinetes de Valdés, escondiéndose en un cañón cubierto de enredaderas, permaneciendo inmóviles hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. Relámpago, o el espíritu de Javier dentro de él, parecía predecir cada movimiento del enemigo. Su destino ya no era solo San Miguel. Ignacio recordó que en el diario de su tío, se mencionaba a una mujer, doña Carmen, una curandera anciana que vivía en las afueras de San Miguel y que había sido amiga de su padre. Ella era la persona de confianza, a la que su tío Abundio había intentado acudir antes de ser silenciado. Tal vez ella supiera más. Tal vez pudiera ayudarles. Después de horas de viaje, llegaron a un pequeño valle escondido. Una humilde casita de adobe con un techo de paja, y un jardín lleno de hierbas medicinales, se alzaba junto a un arroyo. Era el hogar de doña Carmen. Ignacio se acercó con cautela, pero la anciana, una mujer de rostro surcado como la corteza de un árbol, pero con ojos de una lucidez impactante, ya estaba en la puerta, como si los hubiera estado esperando. No mostró sorpresa al ver a un hombre harapiento y su caballo. «Pasen, Ignacio Morales», dijo con una voz suave pero firme. «Y tú también, Javier. Llevo mucho tiempo esperando este día». Ignacio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella lo sabía. Doña Carmen los hizo entrar a su casa, simple pero llena de una energía tranquila. Le ofreció a Ignacio un té de hierbas caliente, y a Relámpago un cubo de avena. Mientras Ignacio bebía, la anciana se sentó frente a ellos. «Tu padre y yo éramos amigos de la infancia», comenzó, mirando a Relámpago con una mezcla de tristeza y respeto. «Cuando murió, supe que algo andaba mal. Chispa, este noble animal, vino a mí una noche. En sus ojos, no vi el espíritu de un caballo, sino el de Javier. Me contó, a su manera, lo que había pasado. Fue un pacto del viejo mundo, un juramento de sangre y amor que ni la muerte pudo romper». Ella suspiró. Abundio vino a verme también, con sus sospechas. Juntos reunimos algunas pruebas, pero Valdés es una víbora poderosa. Abundio fue silenciado antes de poder actuar. Yo me retire esperando. Sabía que el día llegaría. Que la verdad, como el río, siempre encuentra su cauce. Ignacio le mostró la bolsa de lona. Doña Carmen asintió. Esto es crucial. Pero no es suficiente para un sheriff comprado. Necesitamos un testigo que Valdés no pueda intimidar. Y necesitamos llegar a la capital del estado. Reveló entonces que conocía a un periodista joven e idealista en la ciudad de Guadalajara, sobrino de ella, que estaba investigando la corrupción de los caciques regionales. Él podría ayudarles a hacer público el escándalo. Pero el tiempo era un lujo que no tenían. Doña Carmen había oído rumores en el pueblo. Valdés, desesperado por el escape de Ignacio, había puesto un precio sobre su cabeza. «Hombre y caballo. Te buscan por asesinato», dijo solemnemente. «Acusan a Relámpago de haber matado a El Tuerto en tu huida. Dicen que es un animal endemoniado». La mentira era descarada y letal. Cualquiera que los viera podría intentar capturarlos o matarlos por la recompensa. La situación era más peligrosa que nunca. Salir del valle significaba entrar en una tierra donde eran fugitivos. Ignacio miró a Relámpago. El caballo lo miró fijamente, y en sus ojos, Ignacio vio la misma determinación de siempre, ahora amplificada por el amor de un padre. No había vuelta atrás. Tenían que cruzar la línea de fuego, llegar a Guadalajara y enfrentarse no solo a Valdés, sino a todo el sistema de mentiras que había construido. Doña Carmen les dio provisiones y una bendición. «Vayan con Dios, y con los espíritus de esta tierra que los protegen». Al salir de la casa, Ignacio montó en Relámpago. El camino hacia la redención pasaba ahora por la boca del lobo. Y el lobo, hambriento y poderoso, los esperaba con los colmillos al descubierto. La ruta hacia la carretera principal, el primer paso para llegar a Guadalajara, los llevaba a través del Cañón del Silencio, un desfiladero angosto y rocoso famoso por absorber todo sonido.
Era un lugar perfecto para una emboscada, y ambos, Ignacio y Relámpago, lo sabían. La conexión entre ellos era ahora tan profunda que podían sentir la presencia del peligro como un hormigueo en la piel. El aire, quieto y pesado, olía a polvo y a quietud premeditada. Doña Carmen les había advertido. Valdés controlaba los caminos. Ignacio decidió atravesar el cañón al mediodía, cuando el sol cegador en lo alto podía jugar a su favor. Avanzaron con cautela, Relámpago pisando con una suavidad espectral, sus cascos apenas haciendo ruido sobre la grava. Los ojos del caballo escudriñaban cada grieta, cada roca sobresaliente. Ignacio, con los sentidos al máximo, tenía la mano en el machete. Estaban a la mitad del cañón, cuando Relámpago se detuvo en seco. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo, y emitió un leve bufido de advertencia. Ignacio no vio nada, pero confió. «¿Qué pasa, padre?», susurró. En ese instante, una piedra se desprendió de lo alto, rebotando en las paredes del cañón con un eco anormalmente amplificado. Fue la señal. De detrás de las rocas, surgieron 4 jinetes, bloqueando la salida delante de ellos. Y al voltear, Ignacio vio a otros 3 cerrando la retaguardia. Estaban rodeados. En el grupo de adelante, destacaba la figura corpulenta de don Ramón Valdés en persona, montando un imponente caballo negro. Su rostro era una máscara de desprecio y furia contenida. Así que el excharro y su bestia endemoniada pensaron que podían escapar, dijo Valdés, su voz resonando de manera opresiva en el silencio del cañón. Me has causado muchos problemas, Morales. Y has profanado la memoria de tu padre con tus mentiras. La ironía de sus palabras hizo que Ignacio viera rojo. La única mentira aquí es la tuya, asesino, gritó Ignacio, su voz cargada de una rabia que había fermentado durante años. Sé lo que le hiciste a mi padre. Tengo las pruebas. Valdés rió, un sonido seco y cruel. ¿Pruebas? Papeles viejos. Nadie creerá la palabra de un fracasado contra la mía. Su mirada se posó en Relámpago, y por un instante, un destello de reconocimiento y algo parecido al miedo cruzó sus ojos. Ese caballo siempre fue demasiado inteligente. Debe tener el demonio dentro. Hoy acabo con esta farsa. Valdés hizo una seña. Los jinetes de adelante desenfundaron sus machetes. Los de atrás sacaron pistolas. La situación era desesperada. Ignacio apretó las piernas contra el cuerpo de Relámpago, preparándose para una carga suicida. Pero entonces, Relámpago hizo algo inesperado. En lugar de cargar hacia adelante, se irguió sobre sus patas traseras con un relincho que no era de miedo, sino de desafío, un sonido tan potente y cargado de autoridad que hizo que los caballos de los jinetes se encabritaran, nerviosos. Por un segundo, el aire pareció vibrar con una energía antigua. En ese momento de confusión, Ignacio vio su oportunidad. No hacia adelante, sino hacia un lado. Había una pequeña grieta en la pared del cañón, casi invisible, que él y su padre, a través de los recuerdos de Relámpago, conocían de sus viejas cabalgatas. «Por ahí», gritó. Relámpago, aún en el aire, giró su cuerpo con una agilidad imposible y se lanzó hacia la grieta. Era un pasadizo estrecho, un túnel natural que atravesaba la montaña y salía al otro lado del cañón. Los hombres de Valdés, recuperando el control de sus caballos, dispararon. Las balas silbaron, impactando contra las rocas donde Ignacio y Relámpago acababan de estar. Pero ya era demasiado tarde. Habían entrado en el túnel. La oscuridad los envolvió. Oyeron las maldiciones de Valdés, que ordenaba a sus hombres seguirlos, pero el pasadizo era demasiado angosto para un caballo con jinete. Solo podían perseguirlos a pie, y a ciegas. Ignacio y Relámpago galoparon a través de la oscuridad, guiados por la memoria ancestral del alma de Javier. Salieron al otro lado, a la libertad relativa de los llanos que conducían a la carretera. Estaban a salvo, por ahora. Pero la persecución no había terminado, solo había cambiado. Valdés, humillado y furioso, no se rendiría. Sabía que Ignacio llevaba las pruebas, y, lo que era peor, había visto la verdad en los ojos de ese caballo. Una verdad que podía destruirlo.
La carrera contra el tiempo y contra la maquinaria de un hombre desesperado había llegado a su punto más crítico. La siguiente parada sería la ciudad, un mundo completamente ajeno para el excharro y su padre, un mundo donde la ley no siempre era justa, pero donde la verdad, si se gritaba lo suficientemente fuerte, aún podía hacerse oír. La ciudad de Guadalajara era un torrente de sonidos, olores y movimiento que abrumaba los sentidos acostumbrados al silencio de la sierra. Ignacio, con su ropa polvorienta y su rostro marcado por el cansancio y la determinación, se sentía como un pez fuera del agua. Pero a su lado, Relámpago caminaba con una dignidad inquebrantable, su presencia imponente llamando la atención de todos los transeúntes. Los niños señalaban, los adultos murmuraban. No era común ver a un charro de aspecto, tan rudo con un caballo de tan evidente nobleza, en el corazón de la ciudad. Siguiendo las instrucciones de doña Carmen, encontraron el edificio del periódico La Voz de Jalisco. El recepcionista los miró con desdén hasta que Ignacio, con la voz ronca pero firme, dijo: «Venimos a ver a Carlos Mendoza. Es asunto de vida o muerte, de parte de su tía, doña Carmen». El nombre de la curandera surtió efecto. Minutos después, un joven de pelo desordenado y ojos brillantes e inteligentes los recibía en una pequeña sala de reuniones. Carlos escuchó, inicialmente con escepticismo, la increíble historia de Ignacio. Pero cuando Ignacio colocó sobre la mesa la libreta de cuentas de Valdés y la carta de su padre, el escepticismo se transformó en sorpresa, y luego en una hesitación contenida. Esto es enorme», murmuró Carlos, pasando las páginas con dedos temblorosos. «Tenemos nombres, fechas, cantidades. Es la red de corrupción que llevo meses intentando desentrañar». Luego, miró a Relámpago, que permanecía quieto junto a Ignacio. «Y lo del caballo. Es difícil de creer, pero después de ver estas pruebas, y la forma en que te mira, casi lo puedo sentir». Carlos explicó su plan. No podían confiar en la policía local. Muchos estaban en la nómina de Valdés. Tenían que hacer público el escándalo de una manera tan masiva que fuera imposible de silenciar. Organizaría una rueda de prensa al día siguiente en la Plaza de Armas, frente a la catedral. Invitaría a todos los medios importantes, a organizaciones civiles. Era una jugada arriesgada, pero era la única. La noticia de la conferencia, filtrada estratégicamente, se esparció como pólvora. Al día siguiente, la Plaza de Armas estaba abarrotada. Cámaras de televisión, periodistas y una multitud curiosa se congregaban. Ignacio, con el corazón en un puño, se preparaba para dar el paso más importante de su vida. Llevaba puesto su viejo traje de charro, limpio y planchado como un acto de desafío. A su lado, Relámpago parecía sereno, su cabeza en alto. Justo cuando Carlos comenzaba a presentar a Ignacio y a mostrar las pruebas documentales, un tumulto se produjo en la multitud. Ramón Valdés, acompañado por el sheriff del condado y varios de sus matones, irrumpió en la plaza. Su rostro estaba congestionado por la furia. «Esto es una farsa», gritó, señalando a Ignacio. «Este hombre es un fugitivo, un asesino. Y ese caballo es un animal peligroso. Arréstenlos». El sheriff, obedeciendo, se adelantó. La multitud contuvo la respiración. Todo estaba a punto de derrumbarse. Pero entonces, Ignacio, en un acto de fe supremo, se volvió hacia Relámpago. Miró a los ojos al caballo, a su padre, y asintió. «Ahora, padre. Ahora o nunca». Relámpago dio un paso al frente. No con agresividad, sino con una calma solemne. Se acercó a Valdés, quien retrocedió instintivamente, el miedo pintado en su rostro. El caballo se detuvo a 1 metro de distancia. Y entonces, ante las cámaras de televisión que transmitían en directo a todo el estado, Relámpago alzó la cabeza, y, con un esfuerzo que parecía sacar fuerzas de lo más profundo de su ser, habló. No fue un susurro como en la cueva. Fue una voz clara, grave, cargada de una antigua autoridad y un dolor infinito, que resonó en el silencio expectante de la plaza. Ramón Valdés, ¿me reconoces? Soy Javier Morales. Asesinaste mi cuerpo, pero no pudiste callar mi alma. Confiesa tu crimen. El efecto fue cataclísmico.
Un grito colectivo se elevó de la multitud. Las cámaras se enfocaron frenéticamente en el caballo que hablaba. Valdés palideció como un muerto. Sus ojos se desorbitaron, mirando al animal, viendo finalmente, después de todos estos años, el espíritu del hombre que había matado mirándolo fijamente desde aquellos ojos equinos. La fachada del poderoso cacique se desmoronó por completo. El miedo, la culpa y el shock fueron demasiado para él. No. Es imposible, chilló, cayendo de rodillas. Fue un accidente. Yo no quería. Y entonces, ante miles de testigos, Ramón Valdés, el diablo de la montaña, se desmoronó y comenzó a balbucear una confesión completa, entre lágrimas de pánico, admitiendo el asesinato de Javier Morales, el contrabando, la corrupción, todo. El sheriff, paralizado, no hizo nada para detenerlo. La verdad, manifestada de la manera más milagrosa e innegable, había ganado. La justicia, por fin, había llegado. El amanecer sobre el porvenir tenía un sabor diferente. No era el ocaso dorado de la derrota, sino el resplandor prometedor de un nuevo comienzo. Los mismos campos de agave, la misma casa de adobe que Ignacio había visto con desesperación meses atrás, ahora brillaban bajo el sol de la esperanza cumplida. Las paredes estaban siendo reparadas, los corrales reconstruidos. Jóvenes del pueblo, inspirados por la historia de valentía y verdad, habían llegado para ofrecer su ayuda, para ser parte de la leyenda que había conmocionado a todo México. La caída de Ramón Valdés había sido rápida y estruendosa. Su confesión en televisión nacional lo había hundido. Estaba en prisión, enfrentando múltiples cargos, y su imperio de mentiras se había desvanecido como humo. El porvenir fue devuelto a Ignacio por orden judicial, junto con las tierras que Valdés le había arrebatado a otros. La justicia, lenta pero implacable, había seguido su curso. En el centro del patio del rancho, Ignacio estaba de pie junto a Relámpago. Pero algo había cambiado. Desde el día en la plaza, la voz se había apagado. Relámpago ya no hablaba con palabras. La energía que había permitido a Javier manifestarse con tanta fuerza parecía haberse consumido en ese acto final de revelación y justicia. Sin embargo, la conexión, el amor, la esencia de su padre, permanecía en cada mirada, en cada gesto del caballo. Era una presencia silenciosa, pero tan tangible como el aire. Ignacio acariciaba el cuello de Relámpago, mirando el horizonte. «Lo logramos, padre», susurró. «Descanses en paz, por fin». Sabía que la misión de Javier, el juramento que lo había mantenido atado a la tierra, se había cumplido. Su alma podía, por fin, encontrar la paz que merecía. Relámpago ya no era el receptáculo de un espíritu atormentado, sino el legado vivo de un amor eterno. Ese día, llegó una visita. Era Carlos, el periodista, ahora un amigo. Traía consigo una placa conmemorativa que la comunidad le había otorgado a Ignacio y a Relámpago. Decía: «Al valor del charro y la lealtad del caballo. Que su historia nos recuerde que la verdad siempre prevalece». La colgaron en la entrada principal del rancho. Por la tarde, Ignacio montó en Relámpago y cabalgaron lentamente por los límites de su tierra. No era una huida, ni una persecución. Era un paseo de dueños, de protectores, de un hijo y el legado de su padre. Los niños del pueblo los saludaban desde lejos, y los viejos charros quitaban sus sombreros en señal de respeto. Ignacio Morales ya no era el ex charro. Era el guardián de El Porvenir, el hombre que, con la ayuda de un amor que trascendió la muerte, había derrotado al diablo de la montaña. Al caer la noche, sentado en el porche de su casa, con Relámpago recostado a su lado, Ignacio miró las estrellas. Sintió una paz profunda, una serenidad que no conocía desde niño. Sabía que los desafíos continuarían, que reconstruir el rancho sería duro. Pero ya no estaba solo. Llevaba consigo la fuerza de su padre, la lealtad de su caballo y la sabiduría de que las injusticias, por grandes que sean, pueden ser vencidas con la verdad y el amor inquebrantable. Relámpago resopló suavemente, apoyando su cabeza en el regazo de Ignacio. Y en ese silencio compartido, lleno de entendimiento y de paz, encontraron el final perfecto para su historia y el comienzo de una nueva leyenda que se contaría por generaciones en los ranchos de México.
Una leyenda de un charro, su caballo, y la verdad que rompió el silencio.